Hola, estimadas estudiantes. Me encuentro el día de hoy luego de la clase de ayudantía para hacerles un pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy y además hacerles este pequeño resumen para ayudarlas un poco en cuanto a la prueba que van a tener el día de mañana. El día de hoy presenté este PPT en el que se puede ver la primera cita en la segunda diapositiva que nos dice: enunciar los problemas de la pobreza en términos de estratificación supone concebir la primera como un problema de desigualdad. Esta es una cita de Amartya Sen y nos habla de lo que hemos hablado muchas veces en la ayudantía acerca de que la pobreza ahora se ve en no solo en términos de ingresos, sino que esta nueva cuestión social arrastra esta pobreza en diferentes términos, en términos como lo pudimos ver en la siguiente diapositiva de la clase pasada, que era, sí, la estratificación social y el conflicto, pero también adjuntaba lo que era el territorio y este Chile autoritario y discriminador. Y hablamos más adelante de qué significaba esto. En la clase pasada, como ustedes ya tienen en el video anterior, hablamos de cada concepto acerca de esto. Es decir, en esta cita Martiesian nos dice que esta estratificación que se vive es la que se entiende y la que más enmarca el problema de la desigualdad presente. Luego de eso, nosotros vimos estos videos de Hablemos de Chile, un programa de la Universidad Católica con, me parece que Chilevisión Noticias, o sea, Chilevisión, el canal Chilevisión. Y en general esto hablaba de la desigualdad. Se juntaban varios profesionales y hablaban de la desigualdad presente en Chile. Yo las invito a verlo. La verdad es que en el PPT se ve la grabación dividida en dos partes porque no pude ponerlo completo. Esto son videos muy cortitos, uno de 5 y uno de 3 minutos, que nos explican un poco acerca de lo que se vivencia y nosotras pudimos identificar, claro, la desigualdad, que es el título y que es de lo que más se habla aquí, pero también la desigualdad en términos de segregación, de segmentación de esta población y cómo estas capas de la sociedad o clases sociales que se van formando y que están súper presentes en ciertas comunas o territorios son las que evidencian esta limitación en cuanto a las oportunidades y los recursos a los que acceden las personas. Estas oportunidades también hablamos en cuanto a lo que hablábamos las clases anteriores, que era esta oportunidad de esta demanda por la igualdad de oportunidades. El acceder a este mercado puede ser de trabajo al salir de la educación, al ya obtener tu título y encontrarte que en personas que tienen un título semejante a ti, se les brinda cierta oportunidad mayor a la tuya por pertenecer a cierto sector o por pertenecer a cierta universidad también, porque se refleja en eso también esta parte de la segregación y esta desigualdad. Se evidencia en lo que nosotros vivimos, en el contexto en el que tenemos. Y ahí se ve también lo que hablábamos en este cuarto concepto identificado, que era el mérito propio y familiar, que es a través de este mérito, es decir, el obtener este título, no quiere decir que al finalizar esto vas a obtener el trabajo que tú deseas en el puesto que tú deseas. ¿Por qué? Porque hay estas limitaciones, se existe esta desigualdad presente, esta segmentación, segregación de la población. Y luego continuamos con un video de 24 horas que la verdad es un poco largo, dura entre 12 a 15 minutos si mal no recuerdo. Y luego yo les propuse a las compañeras hacer unas pequeñas consideraciones, explicaciones en cuanto a lo que ellas veían en esto, percibían en este caso de 24 horas y la materia, o sea, esta nueva cuestión social. Y en base a eso nosotras conversamos un poco. Yo les quiero leer la respuesta que yo les di a las compañeras para que entiendan un poco la actividad y a pesar de que no hayan visto el video, de todas formas esto ayuda bastante. Bueno, yo usé la primera pregunta que nos decía que ¿qué frase destacarías del texto que representa alguna característica de la nueva cuestión social en torno a lo visto en el video y en la clase? Y bueno, en el video se evidencian varias situaciones de personas que viven en distintas regiones de nuestro país. Y yo puse,
En el video se comenta que algunas familias en el sector de Viña del Mar viven por generaciones en ese sector, y aquí se evidencia la estratificación social de cómo esta clase social es segregada, donde se resaltan las desigualdades de las realidades que viven los habitantes de esa región. Y cómo de un sector a otro, en un simple viaje de micro, observamos los límites de oportunidades y recursos a los que se puede acceder, y cómo se mantiene esta situación generación tras generación a pesar del mérito propio o familiar. Y como ven acá, incorporé varios elementos que hemos estado hablando en cuanto a conceptos, que eso es súper importante. Incorporar en cuanto a las respuestas que van a dar los conceptos con ejemplos del caso que dé la profesora o de la vida real. Por esto que yo les comento esa parte de un simple viaje de micro, porque la persona a la que yo estaba hablando era una señora que trabajaba en cierto lugar de Viña del Mar y ella luego se dirigía a su hogar que era en la parte de arriba del cerro, en un sector que aún no tenían todos los servicios básicos al 100%, o sea, y ahí se veía en ella ese viaje, esa diferencia en la que ella vivía, esa diferencia entre para quién trabaja y el lugar en el que vive. Eso es súper importante. Bueno, y entonces, a modo de igual conclusión, tuvimos también una pregunta de una compañera que fue acerca de esta parte del texto, la parte en la que se presentan estos gráficos. Gráficos que muestran expectativas de promoción social en torno al ingreso de las familias. Es decir, se divide a las comunas en realidad, se divide a las comunas según lo que ustedes ven acá, a los ingresos. Entonces, eso lo que nos quiere decir estos textos, o sea, estos gráficos, perdón, es que esta sociedad chilena efectivamente es estratificada. Es decir, que por ejemplo, como da el ejemplo de aquí, la comuna de tipo A prácticamente no tiene que dejar de serlo, al menos sin cambiarse de lugar. O sea, vemos quiénes son los de la comuna A. Aquí tenemos, y aquí se evidencia esa situación que comentábamos, que esta movilidad social no se da con mucha fuerza. En realidad, como comentaba el video de la Universidad Católica, es que existía una persistencia súper alta en Chile en cuanto a esta movilidad, en cuanto a donde nosotros estamos, de donde nosotros nacemos y la clase de la que somos, y lo que nosotros llegamos a hacer una vez ya graduados, una vez ya siendo adultos y accediendo a este mercado laboral. Esa es la parte importante. Entonces, el texto nos dice acá, y lo que yo les subrayé, que les recuerdo que les envié el Word y este texto subrayado que tengo. Y el texto subrayado, sé que son 15 páginas, pero yo se las dejé en 4 páginas. Así que échenle un ojito eso en la noche, léanlo un poco en la mañana, tal vez si es que gustan, para recordar conceptos importantes en torno al texto. Bueno, para finalizar entonces, estos gráficos nos mostraban la situación estratificada de la sociedad chilena y cómo se veía esto en la segmentación espacial, es decir, en el territorio, como nosotros veíamos en la clase pasada. En cuanto a territorios, hablamos de regiones, comunas y provincias. Y de este modo viene a ser esa prueba real de la estratificación social, es decir, esta separación por clases o segmentos de la sociedad. Entonces, em, eso pues chicas, dejarlas invitadas a que revisen el Word. Yo les recomiendo revisar en realidad, que es algo más sencillo de digerir porque es mucho más corto en realidad. Tengo solamente subrayado como las partes fundamentales del texto, y algunos que son un poco más largos, solamente por el hecho de que tienen algunos ejemplos entre medio, y eso igual es importante considerar. Recuerden, estos nuevos actores sociales, personas que tienen trabajo, son asalariadas o semiasalariadas, que también se pueden encontrar en situación de cesantía, pero que por lo general se encuentran siempre buscando trabajo, se encuentran frente a esta demanda de desigualdad potente, demanda por igualdad en realidad, y vivenciando esta desigualdad que existe en el país por causa de esta estratificación social en el territorio. Entonces, esos conceptos son importantes de incorporar
incorporar la parte de que las personas reclaman este reconocimiento de ellos mismos, el reconocimiento de un otro en este Chile autoritario y discriminador, porque sabemos que no hay mucho cambio, no hay mucha flexibilidad para acceder a estas oportunidades, a estos puestos, tal vez de trabajo. Entonces, esos conceptos importantes tomarlos y ponerlos en la prueba en práctica, además de ejemplos. Como dijimos en la clase de hoy, una compañera, ejemplos muy bien recibidos por la profe. Así que eso, que tengan una excelente tarde y mañana ojalá que les vaya muy bien en la prueba.